Muy buenas tardes a todos los que están reunidos en esta ocasión de hoy viernes 22 de marzo de este año 2024 y buenas noches para los que es de noche allá donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín y todos los que nos están viendo y escuchando a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8 y demás medios de comunicación. Hoy tenemos el tema La piedra del ángulo, el cual fue predicado el domingo 29 de noviembre del 2015 aquí en Calley, Puerto Rico, y leyó la escritura de Efesios capítulo 2, verso 7, verso 19, Efesios capítulo 2, verso 19, donde nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ahí dibuja una estrella de David a la izquierda, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y dibuja una piedra angular y una estrella de David dentro y abajo las edades. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La piedra del ángulo es el tema que nos predicó allí nuestro amado hermano, el doctor William Soto Santiago. ¿Pueden tomar asiento, por favor? En el mensaje que él predicó ese viernes antes, el viernes 27 de noviembre, lo cual fue la introducción de ese tema de la piedra del ángulo, nos dice nuestro hermano William: ahora la piedra del ángulo encontramos que es Jesucristo, y que los creyentes en Cristo también son piedras, porque han sido cortados de Cristo, la piedra y el monte de esa piedra, o sea, han sido cortados de Cristo, de esa piedra grande de salvación, que está representada en la roca que hirió Moisés la primera vez para que diera agua al pueblo. Y Cristo, al ser herido, ha dado el Espíritu Santo a los creyentes en Cristo. Nos dice en el mensaje: el único lugar provisto por Dios para adorar, en la página 38 de esta versión, y en otros en la 44, y voy a tener aquí abierto los tres porque son tres libritos o folletos de ese tema, y ahí vamos viendo lo que él fue allí escribiendo. Nos dice: vamos a ver. Bueno, la Biblia está siempre en lo correcto. Él puso las palabras allí y usted tiene que colocarlas donde van para completar el cuadro total de redención. Ahí dibuja una estrella de David a mano izquierda. Usted está sellado allí, usted está bajo la sangre. Él lee primero la escritura: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual sois sellados hasta el día de la redención, hasta que sea redimido. Usted está sellado allí, usted está bajo la sangre, usted no volverá a salir. Y entonces, ¿qué es usted? El Hijo de Dios en la familia de Dios, sellado dentro por el Espíritu Santo. Y ahí dibujan otro, a la derecha, una piedra angular y las edades. Y en este otro
escribe redención y dibuja una piedra angular y las edades también. El diablo no podría tocarle a usted si tuviera que hacerlo, porque usted está muerto la parte de su antiguo mundo está muerto, y usted está sepultado, y su vida está oculta de Dios mediante Cristo y sellada por el Espíritu Santo. ¿Cómo podría él tocarle a usted? ¿Cómo podría usted salir fuera? Usted está allí. Gloria. Ahora, dejaré eso quieto tan solo un poquito de forma que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Luego, vamos a ver acá. Luego, una nueva creación, no a una denominación, sino a la palabra. Usted es una creación de la palabra, porque la piedra de fundamento fue puesta en usted antes de la fundación del mundo, predestinados a ser hijos e hijas de Dios. Y ahí dibujan una piedra angular y escribe la piedra de corona. Y en este otro dibuja una piedra angular y las edades. Y sigue diciendo, están en las versiones, la traducción de uno y otro distinta, pero estoy leyendo de uno solo para tener solamente la traducción de porque en esos dos son las últimas versiones de seguro, pero estoy leyendo del más antiguo que él tenía aquí. Y sobre esto viene piedra sobre piedra en cada edad para vindicar esa palabra que se ha levantado, exactamente como lo hizo Jesús en su edad, que es la piedra de corona todo, que es la piedra que corona todo. En él estaban todas las edades. En Jesús estaba Moisés, en Jesús estaba David, en Jesús estaban los profetas. ¿Es eso correcto? Vean a José, vendido por casi 30 piezas de plata, echado dentro, supuestamente muerto, sacado fuera, salió y vino a ser la mano derecha de Faraón. Vean, exactamente Jesús fue, José estaba en Jesús. Y él escribe allí, en Jesús estaban todas las edades del Antiguo Testamento. En Jesús, y entre paréntesis Moisés y Elías, están todas las edades del Nuevo Testamento. Y en ahí dibuja una piedra angular y las edades, y las enumera del 1 al 7, y luego la piedra angular le escribe 8. Y arriba escribe vindicar la palabra que sube en cada edad. Acá también en otro dibuja una piedra angular y las edades y las flechas así hacia arriba. Ahora vamos a ver algo aquí. Vamos a detenernos un momentito ahí. Y pasamos al libro de los sellos. Ya luego continuamos ahí en ese mensaje. Miren, en el libro de los sellos nos dice en la página 304, abajo nos dice: déjeme mostrarle un tipo muy hermoso en la vida de José. José fue un hombre espiritual, un águila, nació entre sus hermanos, así como la novia nace entre la iglesia. Él podía interpretar los sueños y veía visiones, y sus hermanos le odiaban, pero su padre le amaba. Noten que fue despreciado por sus hermanos, no por su padre. Fue vendido por casi 30 piezas de plata y fue echado en una cisterna, supuesto a ser muerto. Luego fue sacado y puesto a la diestra de Faraón. Por cuanto fue echado por sus hermanos, le fue dada una esposa gentil. Ella no fue de su propia gente,
Por medio de ella tuvo 2 hijos llamados Efraín, y escribe latinos gentiles, y Manasés. Y ahí escribe latinos, americanos, en Efraín, que le escribe gentiles y escribe latinos americanos, y en Manasés escribe judíos, es igual 144,000. Y abajo de esos dos escribe, debajo de Efraín escribe gentiles, y debajo de Manasés escribe hebreos, 144,000. Por medio de ella tuvo 2 hijos llamados Efraín y Manasés, los cuales fueron añadidos a Israel, cuando Israel los bendijo por medio de cruzar las manos del menor al mayor, y en eso cruzó la bendición del judío al gentil. Ve usted, cruzó las manos para que la diestra cayera sobre el menor, siendo la iglesia menor la que iba a entrar. La iglesia madre estaba parada en el sol y parió este hijo. Apocalipsis 2 escribe, y arriba escribe José y su esposa gentil y sus 2 hijos. Y en José escribe arriba Jesús, en esposa escribe la novia arriba, y también ahí a la derecha arriba escribe, hoy se materializará en los escogidos gentiles y hebreos, los 2 hijos de la novia, gentil y hebreo. La novia de Israel allá en el principio fue cruzada del antiguo Israel ortodoxo a la manera cristiana, por medio del Espíritu Santo, habiendo cruzado las manos de Israel. Él mismo dijo, Dios me ha cruzado las manos. Él no tuvo nada que ver con el asunto. Escribe a la izquierda y para arriba, la diestra es igual sobre el menor. Entonces José, siendo rechazado por sus propios hermanos, por su propia gente, tomó una esposa gentil, al igual como hizo Jesús, quien siendo rechazado por los judíos tomó una esposa gentil. Ahora quiero leerla en las Escrituras. Esta es la manera en que debemos enseñar esto. Y después que hubieron callado, Jacob respondió, lo que había sucedido es que ellos habían ido a los gentiles y ahora estaba rugiendo el pleito porque ellos eran judíos, diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hechos 15, 13 al 14. Ahora, el apellido de mi esposa antes de casarse fue Broi, pero cuando nos casamos su apellido entonces fue Branham. Jesús saca a su novia de entre los gentiles, así nos dice la Escritura, como vimos en el tipo de José. Y allí él escribe, señorita Jesús, señora y una raya. Porque, vean, ella era Broi porque le dice señorita Broi, y cuando se casó pues recibió su apellido, señora Branham. Pero coloca allí, y vean, ella era la señorita Jesús. Pero ahora es la señora y una raya. Ahora recuerden que él viene y toma un pueblo para su nombre. Ahora, ¿qué nombre? Vean, eso es lo que él nos habló en la página 131 del libro de los sellos, donde nos dice, y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque él fue Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte los venció y ascendió, entonces recibió un nuevo nombre. Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. ¿Dónde sería revelado ese misterio del nombre? En los truenos. Ahora él tiene que hablar lo que sería la revelación de ese nombre, y vean cómo fue mostrado, reflejado, tipificado en ese tiempo, para que cuando Dios lo estuviera cumpliendo plenamente, ahí estaría
siendo dada la revelación de ese nombre nuevo del Señor en los truenos, o sea, en la enseñanza bajo carpa, que es la enseñanza de los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí viene el Mesías. Apocalipsis 19, 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Allí es donde está. Ahora, ven ustedes aquí, en lo que venimos hablando, de José siendo vendido, porque José es tipo y figura de la primera y segunda venida del Señor. Y él nos está hablando allí que en Jesús, nos escribe que en Jesús están todas o estaban todas las edades del Antiguo Testamento. Y escribe en Jesús nuevamente, y escribe Moisés y Elías. Ahora recuerden que ahí es en su segunda venida, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. O sea que donde escribe en Jesús, ahí va ese nombre nuevo, porque es en su venida que él viene manifestando esos ministerios de Moisés y Elías. Por consiguiente, si en la primera venida del Señor, que es Jesús, están todas las edades del Antiguo Testamento, pues en su segunda venida, esa piedra de corona, pues viene todas las edades del Nuevo Testamento, y por consiguiente viene el nombre. Ahora, él ahí también escribe al lado derecho, aquello fue al lado izquierdo, ahí en el lado derecho, estoy en el mensaje, el único lugar provisto por Dios para adorar. Ahí escribe él, la piedra angular, estaban Moisés, David, etc. En la piedra angular están Lutero, Wesley, etc. O sea, la piedra angular en su primera venida estaban todos los profetas. La piedra angular en su segunda venida están todos los profetas de las edades. Allá en Jesús estaban todas las edades. En el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, por consiguiente estaban todos los mensajeros en Jesús. Y en el Nuevo Testamento, vean en Moisés y Elías, escriben allí, están todas las edades del Nuevo Testamento. O sea que están los mensajeros del Nuevo Testamento también en él, en ese ministerio de Moisés y Elías. Ahora, vean, sigue diciendo: y cuando él viene, él fue la plenitud de los reyes, profetas. La deidad corporalmente estaba en él. Él viene a redimir y sacar de allí una novia, una obra maestra que le dice a Satán que cuando él dice los días de los milagros son pasados, no hay tales cosas como esas de que ustedes hablan. Apártate, Satanás. Vea una obra maestra de pie y guardando. Y aquí en este mensaje, en este otro escribe o dibuja una piedra angular y las edades, donde dice una obra de pie y guardando, al lado derecho dibuja una piedra angular y las edades. Algún día la piedra de cabecera regresará.
la cabeza de todo y recibirá la novia a sí mismo. Y en estos dos, en uno dibuja una piedra angular y las edades y la flecha hacia la piedra angular, y en el otro dibuja una piedra angular y escribe la piedra de corona. Como la mujer es tomada del hombre, una parte del hombre, todo, genes del hombre están en la mujer, lo que hace a la mujer. Y esa es la forma en que la palabra de Dios está en la iglesia, lo que hace la iglesia, la novia. Y escribe genes, semilla, genes de la palabra. No una denominación, eso es del diablo, cada una de ellas. Yo no estoy llamando eso a la gente que está allí. Ellos son pobres engañados, como dijo Jesús, ciegos guiando a ciegos. Y Él no pudo sacarlos. Ahora sigamos aquí en el mensaje de introducción, la piedra del ángulo. Sigue diciendo nuestro hermano William: ese es el agua que Él le daría a los creyentes en Cristo cuando dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. San Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Ese es el agua, el Espíritu Santo que le ofreció a la mujer samaritana en el capítulo 4, versos 10 al 14 de San Juan. Cristo es la roca de la cual hemos venido como hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, la venida de la roca, de la piedra angular, para el día postrero será a su cuerpo místico de creyentes en su segunda venida, así como su primera venida fue al pueblo hebreo, que era el pueblo de Dios del antiguo pacto. Y cuando llegó el tiempo para aparecer, que le prepararía el camino Juan el Bautista, precursor de la primera venida de Cristo, luego apareció la piedra angular. Cristo en su primera venida, en su ministerio terrenal de 3 años y medio, aunque Él estaba ya por cerca de 30 años ya en la tierra, pero se manifestó en su ministerio cuando tenía cerca de 30 años, digamos 29 años y medio, y tuvo un ministerio de 3 años y medio que corresponde a la primera parte de la semana 70 de la profecía de Daniel. Y faltan 3 años y medio de trato de Dios con el pueblo hebreo, que corresponde al tiempo de la gran tribulación, donde Dios estará tratando con el pueblo hebreo, tan sencillo como eso. Pero antes de tratar con el pueblo hebreo, estará tratando con su iglesia de nuevo pacto, el tiempo final que pasará a su iglesia aquí en la tierra. O sea que es la parte final, esa etapa final, en que la iglesia novia estará viviendo en este planeta Tierra. O sea que es el último tiempo en que los hijos de Dios estarían en estos cuerpos terrenales, porque ya con ese último grupo, ya Dios culmina su labor estando en estos cuerpos terrenales, los hijos e hijas de Dios. Y que esa etapa corresponde a la edad de la piedra angular, en donde vendrá la piedra del ángulo, la piedra angular, a su iglesia, para darnos la fe, para ser transformados y raptados, darnos la revelación de su venida. Lo cual, vean ustedes, es en su venida que Él le daría a su iglesia esa fe de rapto. En el mensaje del futuro hogar del novio celestial y de la novia terrenal, en la página 51 nos dice: ahora Dios hizo 3 Biblias. Ahora hay una enseñanza de la pirámide que es tontería, pero hay una pirámide genuina. ¿Ven? Noten, ahora la primera Biblia de Dios, Él hizo 3, todo tiene que estar en 3. Jesús viene 3 veces. Él viene una vez para redimir su novia, la próxima vez para llevarse a su novia, la siguiente vez con su novia. Y en otro lugar dice que Él viene 4 veces porque luego del milenio se regresa ya luego de que la tierra pase por todo ese proceso que va a pasar. Ahora sigue diciendo la siguiente vez con su novia. Vamos a ver aquí
en este estudio en el cual le había preparado en ese día, en ese extracto que le había colocado ahí. Vamos a ir un poquito más aquí porque allí él escribe, luego de esto que leímos, dice, vamos a seguir leyendo un poquito más abajo, dice, ahora noten cuán maravilloso, ven, y en esta pirámide hay 7 escalones. En el estudio bíblico, ahí comienza al lado ahí, escribe 7 escalones, 7 edades. Y la parte ahí dibuja la parte abajo de las edades. Dice, hay 7 escalones. Y entonces, el aposento del rey. Y escribe ahí, la cámara del rey. Y una pirámide. En el estudio bíblico. Y nosotros estamos en la 7ª edad de la iglesia, antes que el rey tome su trono. Y ahí dibuja una piedra angular en el libro, en el folleto. Y las edades y la 7ª edad ahí. Y a la izquierda escribe, Jesús viene 3 veces. Y recuerden, la pirámide nunca tuvo una piedra angular sobre ella. Ahora vean, si Él viene en su segunda venida, porque en su primera venida viene para redimir a su novia, y en su segunda venida dice que viene para llevarse a su novia. Por consiguiente, tiene que ese ministerio de piedra angular, de piedra del ángulo, viene para darle la fe, la revelación del 7º sello, la revelación de su venida con un nombre nuevo, y viene para llevársela. No viene para dejarla irse, sino que viene para buscarla, como el caso o el cuento de Romeo y Julieta, de lo cual hablamos ayer, un poquito de eso. Vean, de la cita que leímos del libro de citas, dice que alguien colocó esa escalera y escribió Moisés y Elías para llevársela. Ven, cuando Dios cumple y dijo que iba a cumplir su segunda venida, no es para venir e irse y no llevársela. Él viene para llevársela. Ahora hay una labor, la cual fue llevada a cabo en su primera venida para redimir, y hay una labor en su segunda venida para el reclamo. Ahora recuerden que esa obra de reclamo es una obra que Él está llevando a cabo, reclamar todo lo que Él redimió con su sangre preciosa. Pero vean ustedes cómo a los escogidos de Dios, ellos, al ser piedras vivas, piedras angulares también, ellos tienen también esa labor, porque vean ustedes lo que estuvimos hablando de la hermana Hatirai cuando pidió por sus hijos, estando ella en el tiempo de la 7ª etapa y edad de la iglesia, bajo la dispensación de la gracia, bajo el mensajero de esa edad, el cual fue el reverendo William Branham, y ella pidió por sus hijos, pidió la salvación de sus hijos. O sea, ella, al hablar la palabra, fueron creadas esas teofanías por la palabra hablada de un escogido. Ella creó cuerpos teofánicos por la palabra hablada, porque al profeta luego decir, yo te los doy, Dios estaba cumpliendo
cumpliendo lo que Él había prometido. Dile que pida lo que quiera. Si eso ocurrió en la dispensación de la gracia, ¿cuánto más en la dispensación del reino, con el poder y autoridad que tendrán los hijos e hijas de Dios? Podrán crear no tan solo un cuerpo teofánico, sino también un cuerpo eterno y glorificado. Ahora, todo eso que pasó allí con la hermana Hatirai, en una escala mayor, ahora se puede ver, y Dios nos está dando más luz de lo que es el poder de la palabra hablada en un escogido de Dios de edad de piedra angular y de la dispensación del reino. No habrá límites en nada, excepto si la persona ya cruzó la línea. Ahí no hay forma para que se vuelva otra vez ese nombre a colocar en el libro. Una vez que se borró, ya no hay forma de que se escriba nuevamente. Como la persona que él borró, tachó. No, ya esa persona no está ahí en la lista para ir a lo de los hebreos, en esa actividad que hubo en Argentina. No, ya no te preocupes que no se anotó, él no va. No, quiero que lo escribas ahí. Se escribió y luego dijo, ahora táchalo. No habría manera de que después alguien lo colocara porque no estaba ahí. O sea que eso nos muestra algo muy importante. Los nombres están escritos ahí. Esos nombres que pueden ser borrados en esa sección del libro de la vida. Y él lo colocó. Ahora táchalo. Esa persona que él tachó ahí, no hay forma de que vuelva otra vez a ser colocado. Ahora, sigue diciendo aquí nuestro hermano Branham, la primera Biblia de Dios estuvo en el cielo, el zodiaco, comienza y recorre cada edad. Lo primero que comienza del zodiaco es la Virgen, así es como él viene primero. La última figura del zodiaco es Leo, el león, la segunda venida. Justo antes de eso están los peces cruzados, lo cual es la edad del cáncer. Ahí es donde estamos viviendo ahora. Y él escribe la primera y segunda venida de Cristo. Virgen, león. Sigue diciendo nuestro hermano William, al darnos la revelación de su venida, nos estará dando la revelación del séptimo sello, que es lo que Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis 10, habla en esos truenos. El contenido de esos truenos es la revelación de la venida de la piedra angular a su iglesia, o sea, de la venida de Cristo a su iglesia, para darle la fe para ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La piedra angular viene, no en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad, sino en la edad de la piedra angular, así como fue la primera venida de Cristo en la edad de piedra angular de aquel tiempo, de la iglesia hebrea bajo la ley. En el libro de citas, en la página 128, en el párrafo 1140 dice, entren en la cámara del profeta y miren esas 7 gradas, donde el guardia hizo frente al desafío de llevar al que venía a la presencia del rey a la cima de las gradas, y dibuja una piedra angular y una flecha hacia la piedra angular. Y escribe del rey en la cima, escribe encima del precursado. Y sigue diciendo, estaba en la 7ª grada. Y escribe el precursor. Allí muestra que tenemos que venir otra vez con ese mismo espíritu que estaba sobre Juan. Él introdujo al Mesías. Él era más grande que todos los profetas. Él lo introdujo. Y tenemos que llegar a un lugar otra vez a algo que va a introducir al Mesías. Y como el Mesías, ¿cómo sabrá la gente que crea menos que esté constantemente en la palabra para saber lo que es? Lo que es Él. Y escribe cómo conocer al Mesías, al ungido, con el pilar de fuego.
Ella escribe también ahí, el Mesías será conocido, es en la palabra siempre, la cámara del profeta. Y dibuja una escalerita ahí. Ahora sigue diciendo más adelantito en este mismo mensaje, el domingo próximo estaremos viendo con más detalles la piedra del ángulo o piedra angular y las demás cosas que estarán sucediendo en la edad de la piedra angular, en esa edad en donde se cumplirá la venida del Señor, lo cual es un secreto, un misterio que será revelado a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, cuando Cristo tome el título de propiedad, el libro sellado con 7 sellos, lo abra en la tierra y haga su obra de reclamo, lo traiga a la tierra y lo coloque en medio de su iglesia en el día postrero. Estamos viviendo en un tiempo muy pero que muy importante, en donde de un momento a otro se cerrará la dispensación de la gracia y ya no habrá ninguna persona y ya no habrá ninguna otra persona salva. ¿Qué está diciendo el mensajero ahí? Que en un momento, de un momento a otro, se cerrará la dispensación de la gracia. Ven que cuando Él estaba en la tierra, se estaba viviendo la dispensación de la gracia. Y las veces que Él dice, estamos en la dispensación del reino, estamos en la edad de la piedra angular, se está predicando los truenos, se está dando a conocer la fe de rapto. Miren, todo eso, Él estaba trayendo la revelación de cómo sería cuando Dios estuviera llevando a cabo eso en una nueva edad y una nueva dispensación. Pero ya cuando está por Dios llevarse ese mensajero, entonces Él coloca claramente, por eso el hermano Branham en unos mensajes dice, entonces veremos dónde nos encontramos. Porque cuando la novia reconozca su posición, vean, cuando la novia por revelación, ella le es dada a conocer en qué posición estábamos y hacia dónde es que debíamos o debemos subir. Ahí dice que cuando la novia reconozca lo que ella es y reconozca su posición, entonces rapto acontecerá. Mientras estaba en la dispensación de la gracia, vean el pueblo y aún los escogidos que estaban ahí, porque el trigo está junto con la cizaña, esos 3 grupos siempre están juntos. Todo se pensaba que se estaba viviendo en la dispensación del reino ya. Y cuando Dios trae la revelación por medio de la enseñanza bajo carpa, entonces ese hombre que está ahí, que la hermanita le dice, que el hermanito le dice a la hermanita, no te preocupes, he aquí un hombre que puede encender la luz. Entonces, vean ese anciano o ese pescador que tenía bastante experiencia, le dice al joven, no te preocupes. Estaba él desesperado. Eso está por ahí en no sé si es en fiesta de las trompetas o ya ha salido el sol. Vean, él estaba preocupado porque no se veía nada, estaba oscuro. Y él dice, espera que amanezca, espera que salga el sol y entonces veremos dónde nos encontramos. ¿Quién era el que le iba a dar la dirección de dónde era que se encontraba? El sol. Él es el sol de justicia. En su venida es el sol resplandeciente. Ahora vean ustedes cómo Él nos está mostrando aquí, colocando a la iglesia en la dispensación de la gracia y que de un momento a otro, dice, en donde de un momento a otro se cerrará la dispensación de la gracia y ya no habrá ninguna otra persona salva, porque ya habrá terminado el tiempo en que Dios habrá completado esa iglesia y ya Cristo entonces saldrá del trono de intercesión donde está como sumo sacerdote y se presentará para tomar el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono de Dios, el título de propiedad, el libro sellado con 7 sellos, y lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo. Todo va a concluir
cuando Él tome el título y lo abra y lo traiga a la tierra y lo entregue a un hombre, lo entregue a su iglesia, lo coloque en medio de su iglesia. ¿Cómo lo va a colocar en medio de su iglesia? Pues entregándoselo a ese hombre, para su iglesia recibir la transformación, los muertos en Cristo ser resucitados y todos ser jóvenes para toda la eternidad. Vean para qué es colocado el título de propiedad en medio de la iglesia. Es para que los escogidos que están vivos, al ver a los que van a resucitar, ellos ser transformados. Sin el título de propiedad en medio de la iglesia, no podía ocurrir la resurrección ni la transformación. Ahora sí, va a ocurrir la resurrección y la transformación. Habrá una manifestación plena del poder de Dios, de la plenitud de Dios en medio de su iglesia en el día postrero. Y eso durará luego de la resurrección de 30 a 40 días. Estaremos en la tierra ya transformados, como Cristo luego de resucitado estuvo 40 días con sus discípulos hablándoles del reino de Dios y llevando a cabo también maravillas y señales. Maravillas, señales. O sea que habrá un tiempo maravilloso prometido para la iglesia del Señor Jesucristo en la venida de la piedra del ángulo, o sea, la venida del Señor a su iglesia en el día postrero, en la etapa que corresponde luego de las 7 edades de la iglesia. Y el ciclo divino se cerrará en el oeste. En el mensaje de un extracto que le coloqué también aquí en este estudio bíblico de este día, que está en Apocalipsis capítulo 4, verso 3, número 3. En ese extracto dice: fíjense en la pirámide cuando Él la construyó. En el tiempo de Enoc, cada piedra estaba allí. Ellos podían medir esas cosas exactamente y predecir las guerras y cosas. Todo está completo excepto la piedra de corona. ¿Por qué? ¿Se fijan ustedes en el billete de $1? Sáquenlo y miren, la corona no está puesta en ella. ¿Por qué? Nunca fue coronada. Cristo es la piedra de corona que fue rechazada. Él era la piedra, y escribe Cristo, de corona rechazada. Él va a volver muy pronto, y ahí dibuja una piedra angular y las edades, y escribe las últimas 3, 1, 2, 3, y arriba la 4. Él va a volver muy pronto. Observen cómo esa iglesia, muy atrás, allá en la edad luterana, bien ancha en la base, luego llegó a ser una minoría, un poquito más una minoría, un poquito más, hasta que llega hasta acá. Después de que deja la edad pentecostal, entonces llega a cada piedra para encajar exactamente, para poner una corona allí. Una iglesia que traerá a Jesús el mismo ayer, hoy y por los siglos, tan perfecto como pudiera ser. Ahora, Él era el león de la tribu de Judá. Y sigue diciendo nuestro hermano William: así como la primera venida de Cristo fue en el este, con el pueblo del pacto antiguo, el pueblo hebreo, la segunda venida de Cristo es a su iglesia en el día postrero, la cual se encuentra en la etapa correspondiente al continente americano, que corresponde al oeste del planeta Tierra. Es en el oeste que la luz resplandecerá. Así como resplandeció allá en la primera venida de Cristo en el este, resplandecerá en su segunda venida en el oeste, conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, esperamos la piedra del ángulo para coronar la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Israel rechazó ser coronado por la piedra del ángulo en su primera venida, pero todo obró para bien, obró para que se llevara a cabo la obra de redención y Dios salvara a Israel y salvara a su iglesia. Por lo tanto, estemos preparados, porque de un momento a otro, Cristo completará su iglesia, saldrá del trono de intercesión, tomará el título de propiedad, el libro sellado con 7 sellos, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo. Traerá el título de propiedad a la tierra otra vez. O sea que, mientras Él estaba llevando a cabo la obra de intercesión allá en el cielo, el título de propiedad todavía no estaba en la tierra. No se había llevado a cabo la obra de reclamo, porque la obra de reclamo es hecha con el título de propiedad. Usted no puede reclamar algo si no tiene el título en su mano. Para reclamar un terreno o algo,
ahora con este título de propiedad que es entregado a ese hombre, y ese hombre se lo ha comido y se le ha dicho que profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Ahí es que es realizada esa obra de reclamo. El que Dios le había otorgado a Adán lo perdió, Dios lo tomó, o sea, el título de propiedad. Cuando pecó Adán, regresó a las manos de Dios y ha estado en la diestra de Dios por todos estos años, por 6,000 años y algo, pero regresará a la raza humana, a la tierra, para la redención física del cuerpo, para tener cuerpos eternos, inmortales, glorificados y jóvenes para toda la eternidad. En el mensaje, que también le colocamos un extracto aquí, en este estudio bíblico, vamos a ver aquí, que lo tituló El mensaje de gracia. Nos dice: y al leer más adelante, vemos que Dios le dijo: Zorobabel, él ha echado la fundación de sus manos, y él también traerá la piedra de corona, la acabará. Ahora quiero que noten, él no dijo que traería la piedra del ángulo, él traerá la piedra de corona. Y sabemos que la Escritura dice que Jesús es la principal piedra del ángulo y también es la piedra de corona. Ahora, si pensásemos por unos momentos que el mensajero de la séptima edad de la iglesia habría de restaurar la fe de los hijos nuevamente a los padres, en otras palabras, reedificar la iglesia de nuevo bajo el poder del Espíritu Santo, no por poder, no por el ejército, pero por mi espíritu, dice el Señor, no por organización, no por denominación, pero por el Espíritu Santo, Dios producirá la iglesia de este último día, en este último día. Zorobabel, el príncipe con Josué, fue el que habría de traer esta piedra de corona. Él había puesto el fundamento, él había traído al pueblo de nuevo a la fundación, al fundamento en tipo, lo cual todos conocemos que estos candeleros y demás cosas representaron tanto el judío como la iglesia. Y él escribe: candeleros es igual judíos, los judíos y la iglesia. Ahora vean ahí una dualidad también, de la cual vemos en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos. Ahora vean, ahí nos está hablando de esos 2 olivos. Dice: y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ayer, en esa plática que tuvimos, estuvimos viendo algo allí de esos 2 candeleros en el lugar santísimo, de esos 2 olivos. Salió algo allí, y vean, luego vine aquí a la oficina y enseguida busqué, y ahí vean cómo él me mostró allí lo que eso representa, porque vean, los ministerios de Moisés y Elías están representados ahí en esos 2 olivos, pero esos 2 candeleros que están también delante ahí de la presencia de Dios, vean, representan a los judíos y a la iglesia, porque es en su venida que él viene por su iglesia,
Pero recuerden que Él es un mensajero a Israel. Pero como su iglesia está a punto de ser raptada, pues viene por ella. Ahora es el ministerio que operaría, dice el hermano Branham, en favor de la iglesia como el séptimo sello. Porque él dice que lo que es el séptimo sello para la iglesia, que es la venida del Señor, es la séptima trompeta para Israel, Moisés y Elías. Y ahí está esa bendición doble, lo cual nos muestra que en su segunda venida Él estaría llevando a cabo esa obra en medio primeramente de la iglesia novia entre los gentiles, pero que el pueblo hebreo lo verá y dirá: este es el que nosotros estamos esperando. Ahora todo eso, vean, vamos a seguir un poquito más. Dice, eran ramas de olivo, dice la Biblia aquí, y las ramas de olivo somos nosotros, la rama silvestre que fue injertada en la raíz del olivo doméstico, los gentiles. Y de estas dos ramas salen los canales de incensario que conducen a los 7 candeleros de oro que dan la luz para las 7 edades de la iglesia. Ahora, ¿se acuerdan en nuestra enseñanza, en las lecciones por donde acabamos de pasar, que tomamos la gran pirámide y estudiamos eso por un tiempo? Seguramente lo edificó Enoc. Y la piedra de corona nunca fue colocada en la pirámide. Yo he estado allí. La arquitectura de aquello jamás se ha podido duplicar hasta este día. No tenemos máquinas capaces de construir una pirámide. No tenemos el poder, a menos que fuera el poder atómico, para construir tal pirámide, porque es demasiado gigantesco. Escribe poder atómico ahí. Piedras que pesarían toneladas y toneladas están colocadas muy alto en la nieve y unidos de tal manera que ni les entra una hojilla de rasurar o afeitar. Y no tienen concreto, simplemente están cortadas para unirse con una y la otra. Y así debe ser en el cuerpo de Jesucristo, cortados de tal manera por el Espíritu Santo, por el instrumento grande de herramienta de Dios, que estaríamos unidos como una sola persona. No somos divididos, debemos ser una sola persona. Y eso nos muestra que ninguna maquinaria puede hacer eso de esa manera. Se necesita Dios para hacerlo. Ninguna mecánica de organización, ninguna logia, ninguna de estas cosas jamás lo podrán lograr. Y sean tan buenos como son sus intenciones, jamás lo lograrán, porque se necesita Dios para hacer esto, el Espíritu Santo. Por eso es que dice allí que esos ángeles son los que hacen la segregación, la separación entre lo correcto y lo erróneo. Y dice que el único que puede hacer eso es el ángel del Señor. Él es el único que puede decir quién es correcto y quién es erróneo. Vean, es el poder del Espíritu Santo, es la columna de fuego el que hace esa obra. Es Dios lo que dice allí. No creo que tenga en el bolsillo un billete de $1, pero allí, sí, aquí tengo $1, perdónenme, del lado de atrás de este $, ustedes verán el sello de los Estados Unidos, y al lado izquierdo, mirando hacia ustedes, para mí es el lado izquierdo, para ustedes es el lado derecho, allí está el águila. Y allí también está el escudo y demás cosas. Pero de este lado, el lado derecho para mí, usted ve la pirámide, y nota arriba sobre la pirámide está la piedra de corona, y allí debajo dice el gran sello. Aún en nuestra moneda tenemos que reconocer, ningún impío puede acabar con el cristianismo. Cada vez que usted se pone la flecha a las cartas, allí testifica el nacimiento de nuestro Señor. Cada calendario, todo habla de Él, y aún en nuestra moneda, la cabecera, eso es Cristo. ¿Por qué no le pusieron piedra de corona a la pirámide? Porque la piedra de corona fue rechazada cuando vino. Y escribe, viene Cristo, y dibuja una piedra angular. Pero ahora, según la profecía, llegará la piedra de corona. Y yo quiero que noten que cuando la piedra de corona venga, el príncipe que proclamará el mensaje proclamará: gracia, porque es por gracia que somos salvos, no por las obras para que nadie se gloríe.
y el mensaje de gracia ha sido pisoteado por los hombres hasta que ha llegado a ser una desgracia. Algunos se desvían y llegan a la seguridad eterna y otros corren en diversas cosas, pero el mensaje de gracia correcto permanece igual. Y allí es donde Satán procura sacarlo de la iglesia, pero es por la gracia que Dios nos tiene salvos. Y en el mensaje también la unidad, que aquí le colocamos también, le coloqué en este extracto, en este estudio bíblico, la unidad. Nos dice el reverendo William Branham: ahora la venida del Señor Jesús está tan a la mano y se está aproximando también el juicio, y Él está uniendo a sus elegidos en unidad a sí mismo con la misma clase de ministerio que Él tuvo. ¿Se acuerdan cómo les dibujé aquí las edades de la iglesia no hace mucho? Y la gran torre que se edificó llamada la pirámide, pero la piedra de corona nunca fue colocada. ¿Se acuerdan cómo aparecieron los luteranos, luego los wesleyanos en la minoría, y luego llegó hasta Pentecostés? Y ahora, ¿qué está haciendo? Está llamando fuera. ¿Qué hizo? Llamó fuera a los elegidos para formar los luteranos, y de los luteranos llamó fuera a los elegidos para formar los wesleyanos, y de allí llamó fuera a los elegidos para formar los pentecostales, y ahora está llamando fuera a los pentecostales elegidos para formar la piedra de corona. Y escribe allí: elegidos para formar la piedra angular, y dibuja una piedra angular y las edades de las últimas tres, para formar la piedra de corona, y allí poder entrar él mismo. Es la misma clase de ministerio cuadrando perfectamente, llamando a sus hijos de todas las denominaciones y de toda línea de vida. ¿Y qué ha hecho Él? Él ha colocado con ellos un verdadero maestro, verdaderos y genuinos profetas, los cuales se quedarán con su palabra. La Biblia. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Ese fue su voz allá y es su voz ahora. Cualquier cosa contraria a esa voz no es alimento de ovejas, y ellos no lo seguirán. Oh hermano, del este, del oeste, fuera de denominación, de toda organización, ellos vendrán del oriente y del poniente uniéndose. Las bellas palabras de este himno dicen: festejaremos con el Rey y seremos servidos como sus huéspedes. Oh, cuán benditos son estos peregrinos. Contemplaremos su rostro bendito, que resplandecerá con el amor divino. Estos son participantes benditos de su gracia y lucirán como las joyas de su corona. Jesús pronto viene y nuestras pruebas allí terminarán. Aleluya. ¿Qué tal si nuestro Señor en este momento vendría para llevarse a aquellos que están libres del pecado? ¿Le produciría eso gozo o mucha tristeza y desesperación? Pero cuando nuestro Señor viene en gloria, le encontraremos en el aire. Aleluya. Sí, Señor. Y ahí dibuja una piedra angular y las edades. Y en un mensaje acá, él escribe: en la edad de la piedra angular. Vamos a ver si lo consigo aquí rapidito. En donde él nos escribió en la edad de la piedra angular. Si no lo conseguimos, lo podemos leer luego, pero vean, eso está también en Revelación, capítulo 4, parte 1. Hay un lugar donde él dice que lo encontraremos a él, dice, en la edad de la piedra angular. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William: es volviendo a como era antes de la caída en el huerto del Edén, para ir a la cena de las bodas del Cordero, con Cristo al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, donde será coronado Cristo y su iglesia para reinar sobre la tierra, sobre el trono de David y reino de David, sobre Israel y sobre todas las naciones. Eso hará la piedra del ángulo, Jesucristo en su venida. Ahora, sigue diciendo: Él vino 2000 años atrás al pueblo hebreo, vendrá 2000 años atrás después a su iglesia,
y luego, a la cena de las bodas del Cordero, regresará con su iglesia para comenzar el reino milenial. Todo eso lo hará la piedra del ángulo, Jesucristo nuestro Salvador. La piedra del ángulo. Nos ponemos en pie y así dejamos en este tema la piedra del ángulo a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.